Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza bamboleante, tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Nunca Fuiste al Cine. 1 de octubre, es 4, pero es el primer programa nuestro de octubre. Ahí está, Blasito, qué chiquirín que sos, Blasito y la carcajada, porque está teniendo ahí el facilitador pedagógico digital, Blasito, acaba de hacer una intervención digital sobre nuestra grilla que pronto nuestra operadora Sole del otro lado responde con una sonrisa. Cosas de Bober, ¿viste? Cosas de Bober. Momento Bober de la radio, que bueno, no lo están viendo y está bien que no lo vean. Hay cosas que la radio tiene que conservar para la intimidad de quienes ponemos la voz, pero por ahora solo eso. Después, bueno, ahí nos encuentran en YouTube, fuera del aire, con filtros editados y demás, y estas cosas no permanecen. Exactamente, somos nosotros dos aquí adentro y por ahora, porque está llegando Paula. Del otro lado está Rosaura Barleta coordinando el aire, pero va a venir en cualquier instante aquí dentro a hablar de una peli que estuvimos viendo en estas últimas horas. Tenemos muchas cositas para este día 4 de octubre. Tenemos la procesión de Luján, no, eso no. Eso, no hay películas ni nada. Pero sí tenemos una Porque película... se cumplen 50 años, ¿no? 50 años de la procesión de Luján. De esa procesión, claro, Mirá claro. vos. Podría haber un documental por los 50 años. No hay eso, pero sí hay de la imagen santa, que es una película sobre Gilda, de la cual en breve vamos a estar charlando un ratito a partir de un audio que nos estuvieron mandando, que es una película que supuestamente plantea un recorrido sobre la última etapa de el último disco de Gilda antes de su muerte. Una película, quiero aclarar, que lamentablemente no vamos a poder ver una semana en el Gomón porque va a estar, y estuvo una vez sola, ayer a la noche. Funciones únicas. Sí, estas funciones únicas a mí particularmente me están rompiendo bastante las pelotas porque evita que veamos más cine argentino y además el cine Gomón progresivamente está incorporando cada vez más películas que no son nacionales. Uh-huh. Sí, y hay poca oferta. En general parece que hay poca oferta en el cine. Hoy estaba viendo los números que publicaba Diego Batle sobre el inicio de la fiesta del cine, este momento del año. No sé si se da 1 o 2 veces al año. Yo tengo la sensación de que se da más seguido, pero sí, yo también. Hace que las entradas a los complejos de multisalas estén en 4.000 pesos, que es básicamente como regalarte una entrada en este momento. Y la cantidad de espectadores de un inicio de semana, la semana del cine arranca los jueves con los estrenos, a diferencia de la semana anterior, solo se modificó en un 8%, y estamos a principio de mes. Creo que los números eran aproximadamente 81.000 espectadores jueves y viernes de la semana pasada, y esta semana está en 90.000 espectadores, ¿no? Lo que da un número, básicamente una variación insignificante para lo que es en general la propuesta de la fiesta del cine, que quienes hemos ido sabemos que momento de familias enteras yendo al cine, sí. Quizás la única posibilidad de poder pagar las entradas y el pochoclo, porque al piberío no lo vas a mantener sentado solo con una película que puede ser más o menos interesante para ellos. Hay que darle, y uno dice piberío, pero en realidad está diciendo, ¿no? Asienta Rosaura, dice, ay, te voy a comprar el pochoclo. No, tía, no quiero pochoclo. No. Vamos a, ¿dulce o salado el pochoclo? ¿Los dos? ¿Pedís el mezclado? Ah, no, cosas raras no.
Lo cual además me hace ver qué hay en cartelera, ¿no? Porque hay algo que venimos hablando del Gomón y del cine argentino, pero en general me parece que la cartelera del cine viene un poco golpeada. Ahora, este programa no hicimos la semana pasada, si bien ya habíamos visto lo que es quizás la película del año, o la película al menos para un importante sector de la gente que mira cine y de la cinefilia, que es Una batalla tras otra, One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, pero dejamos pasar un poco el tiempo y el nervio y la fiebre del estreno para conversarlo esta semana, cuando le hayamos visto más de este equipo. Pero más allá de eso tenés, bueno, siempre las del género terror, que tanto les gustan a ustedes. Sí. Que algunas con más éxito y mejor factura, como quizás Weapons, o La hora de la desaparición, como la titularon aquí. El Conjuro, la nueva del Conjuro, alguna cosa más. Ahora tuvieron que volver, y digo tuvieron porque es una actitud de los últimos años, la de reestrenar películas, ¿no? Está la trilogía del Padrino, la trilogía original del Padrino en uno de estos complejos. Volvieron a estrenar Toy Story, como comentó hace unos programas atrás nuestra compañera Agustina, que le mandamos un saludo, que no va a estar hoy aquí al aire. Y si te pones a revisar, además de, bueno, los grandes aniversarios, como hablamos el otro día de Santi acá, de La novicia rebelde, de Hamilton, y algunos reestrenos medios que, bueno, nos viene bien, porque capaz hay ya una generación que va al cine que no llegó a ver esas películas al cine. Hablo de cuando reestrenaron, no sé, Harry Potter o El Señor de los Anillos, o etcétera. Pero para mí realmente la oferta cinematográfica, está bien que estamos en medio un periodo que no es alto, quizás hacia final de año puede estar modificándose esto, vamos a ver, pero me parece que habla un poco de cierta pobreza en la oferta de las carteleras de cine, estos números que ahora llaman la atención porque se están dando en el marco de la fiesta del cine. Exactamente, estaba mirando justamente porque mencionaste Weapons y me quedé con que hubo otro estreno que era bastante esperado, del director de Talk to Me, Haz que regrese, Bring Her Back, que también pasó un poco sin pena ni gloria. Las críticas no fueron devastadoras, la verdad hubo mixtura sobre esta película, que se dijo, que yo no la vi, pero que se dice que es mucho más fuerte que Talk to Me, pero pasó también sin pena ni gloria. Veremos en octubre, que es el mes del terror, si hay algún estreno vinculado a ese género que nos termine seduciendo un poco más, pero por ahora, de lo que yo vi de terror y lo que leí, sí, me parece que Weapons, como decía Blasito, y El Conjuro 4, que fue bien recibida, son como las películas que pican en punta, pero no hay mucho más al respecto, y es un género que por lo general suele tener mucho atractivo para el público adolescente, adolescente un poco más adulto. No parece este año, y es un índice de la crisis económica que hay, claramente. La cantidad de gente que bajó con respecto a otros años, y es algo que viene sucediendo hace ya varios años seguidos. Bien, no dijimos nada de redes sociales, absolutamente nada. Nos escucha por fmlatribu.com. En nuestras redes sociales, Nunca Fuiste Cine, ahí encuentran subidas todas las entrevistas, fragmentos, programas completos, así que si no nos sigue, síganos, no maneje el patrullero. Y en YouTube también, ahí encuentran entrevistas completas, ¿sí? O sea que ahí tiene, por ejemplo, la entrevista de la semana pasada a Nicolás Betromile, que me mandó un mensaje, Betromile, en Instagram, y me dijo: mirá mi Instagram porque hablé de cine, yo no hablo nada más de sindicalismo. Sí, hizo un posteo sobre... ¿qué película había hecho? Estoy pensando porque hizo un posteo sobre... Lo vamos a buscar. Sí, ¿lo contagiamos? ¿Vos decís que acá salió con ganas de hablar de películas? Sí, me causó gracia porque yo lo he entrevistado incluso en la ENERC y sé de su pasión por el cine y de lo que sabe Nico. Hizo sobre Martínez Suárez, ¿puede ser? Claro, exactamente, porque se cumplieron 100 años del nacimiento de José Martínez Suárez, uno de los directores, no sé, más emblemáticos de
la historia del cine argentino, situado en la generación del 60, en esa generación de directores que venían un poco a cambiarle la cara a el cine argentino industrial, podemos decir al periodo clásico que ya estaba fuertemente apagado, ¿no? Hacia los finales del peronismo ya como industria, ese tipo de cine estaba en, no vamos a decir decadencia, pero sí el éxito de taquilla que movía la industria había decaído y los grandes estudios ya estaban de capa caída. Y hizo una publicación ahí muy linda de leer, léanla, vayan a leerlo a @Nick Montaggio, dedicado a José Martínez Suárez. Y me acordé que más tarde vamos a tener una entrevista que tiene que ver con una película que vos estuviste comentando la semana pasada o la semana anterior, no recuerdo. Creo que la anterior la vi. Bueno, pero se estrenó este jueves, López, el hombre que desapareció 2 veces, de Jorge Leandro Colás. Vamos a estar conversando acá con él y con Felipe, que es el investigador periodístico de la película. Hay muchas cosas para hablar de ahí, ¿no? Hay como una cierta... es difícil encarar un documental cuando el tema es tan... latente, sí, presente, actual, aunque estamos hablando de la segunda desaparición que fue en 2006, si no me equivoco. 2006. Muy interesante volver a encontrarse eso en el cine para pensar incluso en nuestra producción cinematográfica y en la falta de nuestra producción cinematográfica, que es lo que marca la política actual del instituto. Quédese porque en este programa número 100... Sí. No, que no dijimos el teléfono. 11 31 260 887. Si no, iba a aplicarte castigo a vos, que sos el conductor. Nuestra coordinadora de aire, Rosaura Barleta. Saludamos a Juané con los controles. Se fue Sole. Ahora vamos a sacar este cartel feo que nos dejó Sole, que a ella la queremos. No a ese cartel feo que nos dejó en la ventana del estudio. 11 31 260 887. El WhatsApp de FM La Tribu. Nos pueden dejar mensajes por ahí. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Bien, como dijimos hace instantes, una de las películas que se vio ayer en el Cine Gaumont es La Imagen Santa, de una peli sobre Gilda y su iconográfica última tapa del disco. Así que vamos a escuchar a Cecilia. Cecilia es compañera junto a Dani Gaguine, que vino la semana pasada, del blog El Caleidoscopio Lucy. Ambos escriben ahí. Y ella además es fotógrafa del blog. La escuchamos a Ceci sobre La Imagen Santa. El jueves se estrenó La Imagen Santa. Junto a La Imagen Real, Pablo Montreux dirigió este díptico documental sobre fotografía. La Imagen Santa trata sobre las implicancias emotivas de la icónica foto de Gilda, cómo una imagen cala hondo en el imaginario popular, ¿sí? ¿Cuál es la foto en cuestión? Bueno, es la portada del disco Corazón Valiente. Allí ella usa un vestido violeta, vestido más bien lila, ¿sí? Con una corona de flores. ¿Sí? Ella tiene un aspecto angelical, ¿sí? Bueno, ahí está la maestría de Silvio Fabricant en haber capturado ese instante. ¿Sí? A lo largo del documental hablan las voces de músicos, productores, fans, ¿sí? Y devotos de Santa Gilda. Y cómo la muerte de esta cantante, cómo su accidente desató el fenómeno de la devoción popular con el santuario ubicado allí exactamente donde falleció trágicamente. Me resulta una película muy respetuosa, una película optimista, ¿sí? Y bueno, y reitero, todas las implicancias, como una foto por sí misma se va resignificando con el correr del tiempo. Abrazo grande a Ceci, que nos manda este audio sobre La Imagen Santa. Insisto, aunque
pueda pasar por muy cargoso que La Imagen Santa, lamentablemente, es la película de Pablo Monlau sobre la tapa icónica del último disco de Gilda, que no recuerdo el nombre del último disco de Gilda. ¿Corazón Valiente era? El último, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo anda? Asiente la recién llegada, Paula Ferreira. Bien, no estoy de mis mejores humores, hace calor, vengo corriendo contra el tiempo, pero bueno, estoy acá, así que valórenlo. Bueno, lo vamos a valorar. Agradezcan. Esa es Rosaura Barleta y estábamos hablando sobre La Imagen Santa, Santa no Salta, la película de Pablo Monlau sobre la tapa del disco de Gilda, el último disco, que lamentablemente solamente se pudo ver ayer en el Mont. Esperemos que haya otra función única, porque sabemos que hay películas que han tenido una función más y esta, yo entiendo por la popularidad que tiene Gilda, que puede correr esa suerte. Bien, ¿usted quiere reponerse un poquito y hablamos de otra cosa? Sí, estoy hidratándome. Está muy bien. No solo Paula acaba de entrar al estudio, también Rosaura Barleta. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, hiperhidratada igual. Bien, muy bien. Bueno. Sí, podés ir al baño y grabar un audio. Ya me bajé 3 termos de mate aprox en lo que va del día. Y ayer, como le dije a Rodrigo, llegué a mi casa como 3:30 de la mañana y me hice una sopita. ¿Qué noche? Para ver la peli. ¿Qué noche hemos pasado? Mirá. Sí. Qué compromiso que hay en este equipo, sí, la verdad. La verdad, tomarse una sopa, yo le decía a Rosita, ayer compartimos un ratito. La sopa no tiene nada que ver con el compromiso, igual, o sea, no hay por qué. Sí, es un compromiso, no sé, con la sopa. Me pregunto por qué sopa, en la noche más calurosa del año. Me encanta la sopa y me pasa los días que de calor días de calor me dan 200% de humedad. Sí, mirá. sopa guis. Impresionante. Bueno, ¿y qué película fue la que acompañó esa vitina? Vi la película Crotos Libres. Vos también la viste, ¿no? Yo la vi también. Ok. Sí. Pero no con sopa, no, me levanté hoy, lavé la ropa. Muy y temprano. Después, sí. No, y en un momento estaba por mandarle a Pau, aprox a las 5 de la mañana, cuando me estaba yendo a dormir terminando la peli. La vi porque tenía miedo de despertarme muy cerca del programa y como no poder avisar. Pero después dije, no se puede despertar con un mensaje mío a las 5 de la mañana. Confirmando que vi la peli. Perdón, me fui. Sí, vi Crotos Libres, que la vi como sin mucha investigación previa ni referencia, entonces me pareció automáticamente un loco. Fui, obviamente, a medida que va avanzando la peli, vas comprendiendo cosas, porque tiene una narración por ahí no tan lineal, que no es que te presenta la 5W, digamos. Y este término, crotos, en referencia a trabajadores golondrina, digamos, de distintos rubros, que tenían esta dinámica de dormir donde podían, parar donde podían, caminar kilómetros, se movían en tren también de un lado a otro. Y esta historia, porque ustedes dirán, bueno, es una peli sobre los trabajadores golondrinas, no. En realidad este término es como un homenaje a este modo de vida, pero es una peli que muestra unas grabaciones de archivo de un señor llamado Pedro, que junto a su compañera Ana empiezan con otras personas esta agrupación llamada Crotos Libres, que tiene una práctica de hacer caminatas. Caminatas junto a las vías del tren, en este caso en particular entre Mar del Plata y Miramar. Lo hicieron durante muchos años. O sea, arrancaron en el 83 y hasta 2014 seguían haciendo, siempre dependiendo del momento, con una u otra periodicidad, pero convocados, y esto es lo bizarro, digamos, de su actividad, porque en realidad lo hicieron convocados como por una reflexión en torno al trabajo. Por eso esta palabra, crotos, ¿no? Personas de más de 40 años se veían, y en algunos casos más, ¿no? Como sí, próximos a jubilarse, de 50, 60 años, como con un ímpetu reflexivo en relación a su vida laboral, y tienen además de estas caminatas encuentros, conversaciones, personas que cuentan, ¿no? Que durante muchos años, por ejemplo, trabajaron sin Franco, de lunes a lunes, personas que hablan acerca de la importancia de perder el tiempo, que nada, es como
es una peli que nos muestra algo que pasó hace muchos años atrás, bueno, que se sostuvo en el tiempo, pero que igual terminó hace muchos años, pero esta cosa de perder el tiempo y en un contexto yo pensaba donde ni siquiera perdemos el tiempo para lo lúdico, para el ocio, para pasar tiempo con amigos, ¿no? Como incluso en esas situaciones estamos optimizando el tiempo. Entonces tiene como una crítica bastante profunda. Esta peli también habla acerca de la austeridad. Y una serie de cosas muy simpáticas como la definición del Día Internacional del Ocio, cómo caracterizarse como alérgicos al trabajo, a mi amigo. Y además podemos ver en esta peli, que decía, estas imágenes de archivo de este camino entre Mar del Plata y Miramar. Entonces vemos muchas construcciones a medio terminar, vemos tanques viejos, vemos formaciones ferroviarias. No sé si a vos todo eso te llamó la atención. Hay también mucha naturaleza, flores, piedras, sombras, pero también esto de como... no sé cómo decirlo, como resaca urbana de alguna manera, ¿no? Como las ruinas nuevas. Exactamente. Y donde ellos viven muchas aventuras en estas caminatas, como que saltan alambrados, tienen que explicarle cosas a los dueños de algunos campos porque quieren cortar camino, y conocen gente, y alguna gente medio que la palabran y los dejan pasar por ahí. Nada, es un material de archivo muy zarpado también sobre los medios de comunicación, sí. Cosas que decían sobre ellos, La Nata, Gazalla, gente que hablaba de esta organización de alérgicos al trabajo. Nada, es una peli muy simpática y re profunda para pensar un montón de cosas de hoy. Sí, yo no quiero agregar muchísimo más a lo que dijo Ro, porque dentro de un rato vamos a estar hablando con la directora de la película, Magalí Flax. Solamente decir que muestra una Mar del Plata que, digo, si a vos no te dicen que la película es en Mar del Plata y que esa agrupación es de Mar del Plata, salvo por lo de Mar del Plata Miramar, ¿no? Pero podría ser en cualquier lugar de Argentina, con vegetación, con Total. Una vía y con un grupo de locos. Es que hay una valoración diferente de lo que es el paisaje, ¿no? Como se detiene quizás en otras imágenes que lo que uno tiene como postal marplatense, por ejemplo. Aparece un poco el mar, pero... Sí, pero como a lo lejos, ¿no? Sí. Bueno, la peli de Magalí Flax la vamos a dejar ahí pendiente porque vamos a retomarla cuando hablemos dentro de un rato con su directora, porque ahí también me dejó pensando algunas cuestiones con respecto a otros documentales de ese tipo de archivo que quería preguntarle a Magalí. Pero, Pau, ¿vos viste la película Las Corrientes? Sí, fui en el marco del FICUBA a ver la peli Las Corrientes, que bueno, por suerte se agregó el Cinépolis de Plaza Jusey. Che, qué buenas salas. Qué buenas salas, qué buenas butacas. Qué buenas butacas. Fue peligroso ir después del trabajo, pero porque te podías dormir. Y las butacas son muy cómodas. Son muy cómodas y tenés espacio para... Yo no soy una persona alta, compartimos sí. Eso, pero tenés espacio para... Tus piernas no se chocan con la butaca de adelante. ¿Ves Nadie bien? te patea la butaca. Nadie te patea la butaca. No, la verdad qué placer. que... El aire acondicionado funciona. Y esta temperatura ideal. Como que si estás en remerita después te puedes poner el busito y está todo bien. Excelente servicio. Nos sentimos muy cuidados por Cinépolis Plaza Jusey. Nos podrían poner plata ya que hablamos también, ¿no? Sí, fui a ver Las Corrientes, la última película de Milagros Mumenthaler. Estaba la directora en sala, había un problema con el sonido. Bueno, no tan buena entonces. No, me causó gracia que tenían un parlante que tenía luces y lo tuvieron que subir para que podamos escuchar bien, entonces... los micrófonos. Claro, los micrófonos. A la función que yo fui, el problema de sonido persistía porque no había micrófonos. Claro, bueno, hay un tema ahí, pero no opacó, la verdad, la función de la película, que era a sala llena. La verdad había una cola muy larga para ver la función. No sé si pasó lo mismo en la que fuiste vos también. Yo fui ayer a las 10 de la noche, sala llena. Bueno, la película trata y comienza con Lina, que va a ser nuestra protagonista de la que vamos a seguir a lo largo de toda la película, que es una reconocida estilista argentina, y la vemos recibiendo un premio en Ginebra. Mumenthaler nos arroja directamente a la acción desde el inicio de la película. Rápidamente nos introduce en el mundo interior de esta mujer, de este personaje, quien tras observarse en el espejo del baño del lugar donde recibe el premio, tira el premio a la basura, sin más, sin mucha expresividad tampoco. Se lava las manos enérgicamente y empieza a caminar por las calles de Ginebra. A ver una vidriera, específicamente, algo que le llama mucho la atención. Ella es estilista, se dedica mucho a la moda, a todo lo que tiene que ver, obviamente, con los
vestidos, la fotografía, etcétera. Y ella comienza a perderse en estas calles suizas hasta encontrar un puente. Y de ese puente se arroja de él sin más. En un gran plano general nosotros vemos caer una pequeña figura que lo distinguimos únicamente porque tiene un tapado turquesa muy fuerte, pero la verdad que la paleta de colores es muy chata y muy plana, entonces vemos caer muy rápidamente a esta mujer y poco podemos empatizar porque bueno, estamos muy lejos de ella, y ella se deja arrastrar por la corriente y sobrevive de milagro, ¿no? Así nos introduce y así comienza la película Las Corrientes de Milagros Mumenthaler. Luego, el marido de Lina, que se llama Pedro, le dice, pareciera que nunca volviste, porque ella vuelve a Buenos Aires, porque sobrevive, y le dice, pareciera que nunca volviste, porque hay algo de Lina que cambió. Y lo cierto, sí, es que algo cambió, se quedó vagando algo de ella en esas calles de Ginebra, y nunca regresó en ese avión con ella. O quizás al contrario, quizás algo la alcanzó en esas calles, en esos callejones, algo del pasado que silencioso, invisible, comienza a corroerla desde el interior, algo que no había dejado tan atrás como ella creía. El malestar en esta película y en Lina no es solo mental, sino que ella comienza a manifestarlo físicamente, ¿sí? Como el río, ella deja fluir este nuevo estado. Es algo que comenta la directora luego en el intercambio de preguntas y respuestas. Lo que ella remarcaba es que Lina comienza a sortear la dificultad en soledad. O sea, ella es como que se deja fluir. Uno tal vez dice, bueno, yo empiezo a tener ciertas limitaciones físicas que me impiden continuar con mi día a día, bueno, busco una ayuda profesional. Bueno, no, ella empieza a sortear estas dificultades. Ella particularmente empieza a tener una fobia muy grande al agua y empieza a sortearlas como puede, sola. Y sigue en su día a día, sigue trabajando, sigue yendo a eventos. Lo único que hace diferente es recurrir a viejas amistades que hoy en día ya son desconocidas y que pueden ayudarla por lo que está transitando. Sin embargo, el proceso de disociación, de bloqueo, de rancia, se van haciendo cada vez más inevitables a pesar de los esfuerzos de esta mujer y de estos tratamientos que idea no terminan funcionando del todo y termina de alguna manera descendiendo cada vez más a este infierno íntimo que tiene, que en algún momento uno dice, bueno, es inminente que en algún momento va a tocar fondo. Uh-huh. Blas, ¿a vos qué te pareció que también la viste? No quiero acaparar. No, me resultó interesante, me aportaste nuevas lecturas para la película. Hay algo de eso que me parece que como construcción del personaje y como las cámaras y las imágenes van siguiendo y van construyendo ese personaje, me cierra mucho el sentido esto del dejarse fluir, porque hay algo de que mientras pasan cosas extrañísimas para un realismo y para lo que sería un personaje neurotípico, está totalmente corrido y todo eso se presenta de una manera que nosotros lo vemos como algo raro, pero el personaje simplemente lo está experimentando y sigue con su vida fuera de ciertos estereotipos, digamos, de personajes más arquetípicos de una persona que puede estar teniendo una especie de epifanía o de depresión o de bipolaridad o lo que sea, que no es lo que pasa con este personaje, pero para meternos en cuestiones que podríamos meter en nuestro marco de lectura como cuestiones vinculadas a la salud mental. Sí. El personaje sigue con su vida, lo cual también hace que se siga corriendo todo, ¿no? Como que sigamos esta corriente de lo corrido, valga la cacofonía, bueno, eso empieza de alguna manera a tener efectos, ¿no? Como hay algo ahí que me parece que el personaje de Bigliardi, que es el marido, está bien puesto de alguna manera, porque podría haber sido también, como se lo señala a su amiga Amalia, como el marido ejemplar o tu supernovio que piensa de todo esto, si lo sabe. Y me parece que le hace bien, digamos, lo deja bien parado, siendo presentado además como un empresario, millonario, exitoso, etcétera. Sí. O un profesional, no sé si es un empresario, pero es claramente una persona de mucha guita, ¿no? Que ese es el marco también que la contiene o no a ella y que hace que de alguna manera en esta nueva corriente en la que se mete vaya a buscar a personas de su pasado que no son de esa misma clase, y hay algo ahí que empieza a pasar hacia el final,
quiero que sigas vos antes de quizás poner algunos problemas que encuentro en la película. Sí, porque hay algo del pasado, ¿no? Y digamos, ella es consciente que de alguna forma que para solucionar esto que le sucede, ella tiene que volver de alguna u otra forma al pasado. Primero empieza con una amiga que hace muchos años que no veía. Lo que sí siento es que la directora no tiene apuro en ordenar este estado mental de la protagonista, este estado mental fragmentado. Nos lleva, sí, a observarla de cerca, en su día a día, sorteando estas dificultades, incluso en la maternidad, ¿sí? ¿No? Cuando su pequeña hija de 5 años requiere su atención, su cuidado, y ella no puede ni cuidarse a sí misma, pero sin embargo se sobrepone de alguna forma a eso. Y hay otra cuestión también que me resultó de la película, que es el tratamiento formal que tiene, me resultó extraordinario. O sea, yo la verdad que me llamó mucha atención y me hizo quedarme viendo la película con mucha atención, porque siento que hay mucha sutileza en la construcción de la fragilidad del estado de este personaje, porque nos va arrojando de alguna forma como migajas a los espectadores que vamos recogiendo en cada plano, en cada sonido. El tratamiento sonoro me parece... Está bien que algunas veces la banda sonora puede ser un poco como... invasiva, pero creo que hay como pequeños destellos que me hicieron apreciar mucho esta paciencia y sensibilidad con la que construye este personaje. Porque termina siendo un personaje bastante enigmático, bastante estoico, muy ensimismado en sí misma, bueno, valga la redundancia de la palabra, transitando un proceso muy doloroso y muy íntimo que los espectadores no terminamos de comprender del todo, porque en algún punto terminamos siendo como estos familiares que la ven un poco, la tienen cerca, pero a la vez está lejísimos, porque no entendemos qué es lo que le está sucediendo. Ahí me parece que hay algo, para no extenderme mucho más, hay algo de toda esta cosa que construye medio enigmática y medio corrida y medio disociada. Ella misma, la directora usó la palabra disociación, ¿no? ¿Qué pasa si, como punto de partida de la película, qué pasa si en un momento tu cabeza se disocia de tu cuerpo poniéndote en riesgo a vos misma? No se trata de eso la película, pero es como un punto de partida de alguna manera. Esa primera escena en que ella se tira de un puente, parece que sale eso de la nada, y después me parece que hay algo que hace la película que va un poco en desmedro de esa construcción, que es añadir algunos puntos que, medio queriendo hacerlo sutilmente, termina tratando de dar una explicación. Vos sabés a qué me refiero. Ahí me parece que como que prefería incluso que se mantenga en esa vaguedad, antes sonora y algunos momentos medio poéticos. Después, cuando empieza a cerrar el cuentito, ahí me parece que pierde un poco de esa apuesta. Sí, a mí lo que me sucedió cuando salí de ver la película, apenas salí del cine, es que sentí que es una historia que quizás si hubiese sido tratada de diferente forma, yo podría caer en decir, white people problems, ¿sí? Pero siento que realmente la directora lo hace con una cintura, con una sutileza, con una delicadeza en lo formal y en el tratamiento del personaje, que realmente la convierte en digna de la ganadora del premio Otra Mirada en el Festival de San Sebastián. Así, creo que se estrena en noviembre Las Corrientes acá en cines. Ahora lo chequeamos, no sé si a fin de octubre o a principios de noviembre, sí. Pero bueno, la verdad que es una peli que es para ver en sala. Ya vale la pena. Bien, en el FICUBA no está más, sí, ya tuvo sus 2 pasadas, pero el FICUBA sí sigue hasta el 8 de octubre. Vayan porque hay muchas y muy buenas películas y además es gratis. Vayan con tiempo, sí, porque es por orden de llegada. Sí, está muy bien organizado. La verdad está muy bien organizado. Sí, es por orden de llegada. Yo justo quería ver otra peli después de Las Corrientes y dije, no voy a poder porque ya dieron todos los tickets. Tenías razón, Paula, el 13 de noviembre tiene estreno comercial. Bien, entonces, entren en la página del FICUBA, ficuba.com, y ahí se fijan todas las películas que todavía hay hasta el miércoles 8 de octubre. ¿Perico? No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos 2 martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás 2 más. Y después 2 más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Yo solo quiero agua por ahora. Gracias. Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Gracias. Señor Hanna, ¿es capaz de
consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo? ¿Cómo chingados harías este trabajo? Con cocaína, papá. Faso, vino y pala, es la banda de la Ferrer. Nunca fuiste al cine. Seguimos aquí en esta segunda media hora de Nunca Fuiste al Cine, programa número 128. No dije lo que digo siempre, la línea de colectivo que es el 128 Palermo. Valentina Encina, si no me equivoco. Después lo ratificaré. Pasa por Boedo. Pasa por Boedo en un momento, sí, es verdad. Bien, pero nos dejamos de giladas, sí, y de gilada también, porque... Gran separador es un buen separador, sí. Aparte, tiene que ser en castellano. Un poco duro, pero... recién hablamos de Crotos Libres un poquito, pero fue una suerte de introducción a esta segunda parte de la película, donde tenemos del otro lado de la línea telefónica a Magalí Flax, que es la directora de Crotos Libres, que va a tener funciones, no lo dijimos, en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Magalí? Bienvenida a Nunca Fuiste al Cine. Buenas, muchas gracias. Bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. La verdad, con ganas de hablar con vos, porque estuvimos viendo con Rosaura la peli y nos gustó mucho. Y lo primero que se me cruza en la cabeza es, ¿cómo descubriste? ¿Vos sos marplatense? ¿Cómo descubriste a esa agrupación? No, yo venía ya hace un par de años entrevistando gente que tuviera hobbies nocturnos. Yo venía ya laburando con el tema del ocio creador y hice convocatorias en las redes, buscando gente que durante el día trabajara y a la noche tuviera como un hobby nocturno que lo hacía porque quería, ¿no? Un poco planteándome esa idea de que quizás en los momentos en donde no estamos trabajando es cuanto más hablamos de nosotros mismos, ¿no? En esas cosas que hacemos porque queremos. Y buscando sobre el ocio, así, pero tipo googleando la palabra ocio, me salió una página que decía que ellos festejaban el Día Internacional del Ocio, que es un día después del Día del Trabajador, el 2 de mayo, digamos, y que hacían caminatas antisistema, y bueno, y yo le escribí así, digo, los quiero conocer, y me dijo, venite a Mar del Plata, y agarré, y fui a Mar del Plata. Fui a Mar del Plata a conocerlos, caminé con ellos una primera vez, nos fuimos a comer todos juntos. Eran un grupete como de 30 personas, casi todos adultos mayores, pero van llevando invitados, digamos. ¿En qué momento, en qué año fue? Esa primera vez que fui, paré en lo de una amiga, porque los quería conocer, y ya después cuando decidí hacer la peli, ya directamente paraba en lo de Pedro, en una habitación que me cedía Pedro. ¿En qué año fue que empezaste a hacer estas caminatas? Porque lo que leí ayer era que terminó en 2014, o sea, hace mucho tiempo que estás implicada, digamos. No. Terminó en 2014, digamos, cuando fallece Ana María, las caminatas como que bajan bastante, pero se sigue manteniendo el primer domingo de cada mes. Dentro de ya lo que sería un grupete de amigos, se siguen juntando, ya no lo publican en todos lados, ya no hacen convocatoria abierta, pero entre ellos se siguen juntando. Y esa primera vez que yo fui, que fue en el 2018, principios del 2018, se juntaron como los amigos, pero bueno, claro, como es desde el 80 y pico que están, son como de toda la vida, pero eran como unos 30. Ya después de la pandemia se complicó bastante, y ahora la última vez que fuimos éramos 4, ponele. En esas caminatas en donde se reivindica el ocio, el derecho al ocio, y muchos de los protagonistas y de las protagonistas que aparecen en el documental plantean la creatividad del ocio, también se observa, lo hablábamos con Rosaura fuera del aire, una suerte de lado B de Mar del Plata, que no es el que uno conoce cuando va como turista. De hecho, algunas partes del documental me hicieron acordar
a los trabajos de Polosecki durante el menemismo. Digo, que los que participaban de esas caminatas ¿iban a buscar eso también o se lo encontraban en ese caminar por ese Mar del Plata no turístico, por decirlo de algún modo? Sí, total. Es buena la observación porque es así, es como súper sórdido, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé si es súper sórdido, como que hay algo de sórdido y en eso hay algo muy bello también, que tiene que ver como con no esconder lo que también es parte de nuestro país, te diría yo directamente, ¿no? Como que yo, no sé, vivo en Flores y sí, te alejás de Rivadavia para adentro y aparece otro Flores, ¿no? Como creo que pasa en todos lados, como esa sensación de que está como la parte más de la superficie y cuando sos más de ahí y te metés más por adentro, ellos conviven con eso y mismo es lo primero que él me dice, como ellos al principio caminaban por las vías pero tuvieron que dejar porque se empezó a llenar de asentamientos. Es más, hoy por hoy creo que no está ese recorrido del tren hasta Miramar, no me acuerdo, pero me parece que llega hasta Mar del Plata ahora. Llega hasta Mar del Plata, sí, no sigue hasta Miramar. Las villas sobre las vías, entonces hay tramos que no se pueden usar, pero ellos lo tienen como reincorporado y hay mucho material. Perdón, yo hablo mucho, interrumpime. No, está bien, pero no, la idea es escucharte a vos, a nosotros los oyentes nos escuchan todos los sábados. Hay muchas cosas que llaman la atención igual. Hay mucho material y hay como partes que no puse, en la cual, no sé, ellos están caminando y se acercan un grupo de borrachines y se ponen pesados, ¿viste? Y ellos siguen grabando. Entonces, como eso, conviven, no es que... Es que hablábamos con Rodri como mucho de todas las aventuras de alguna manera que se encuentran acá, ¿no? Como ellos saltando el alambrado, conociendo gente, bueno, esto que vos comentás, pero hay otras conversaciones que sí se ven con personas que se cruzan, que les cuentan lo que hacen y como que no se termina de ver hasta qué punto se entiende, pero hay mucho de otra cosa que hablábamos con Rodri cuando contábamos lo que nos llamaba la atención, son las edades de estas personas y como sus testimonios de muchos años de trabajo muy sacrificado, ¿no? Como no es cualquier sector social hablando de ocio. Bueno, el nombre de la agrupación también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero esto como el recuerdo y el testimonio y como muy vívida toda la historia de su recorrido laboral de estas personas que algunas parecían próximas a jubilarse, algunos un poco más grandes, pero todos tenían ya años, digamos, ¿no? De trabajo encima. Sí, total. Y aparece ahí en un momento de la peli el testimonio de hijo de picapedreros, ¿no? Y está toda esa tradición como que el croto tiene una tradición anarquista y hubo muchos anarquistas que terminaron trabajando en las canteras de Tandil y de Mar del Plata, y la piedra caliza y los chalets de Mar del Plata, y hay como toda una subtrama ahí también que es súper interesante de ese Mar del Plata que también tuvo un movimiento fuerte anarquista en un momento, igual que Tandil, ¿no? De donde viene Beppo. Y es muy loco porque, no sé, un poco ves los chalets de piedra, Moria Kazán, y como esa cosa así, Mar del Plata, y al mismo tiempo esas piedras vienen como de una tradición anarquista y de gente súper laburadora. También convive eso ahí, en ese lugar. Y bueno, sí, es gente grande. Pero yo siempre digo que la tercera edad está mucho más rebelde que nosotros. Están con muchas más ganas que nosotros. Yo, para muestra ir los miércoles al Congreso. Fui a mostrar a Pedro y me dijo, ¿puedo invitar gente? Y le dije, sí. Y era un domingo de lluvia, mucho frío, y empezó a caer gente grande, 80 años, que les cuesta caminar y qué sé yo, con vino, a mirar la peli, a debatirla después. Es como, me tienen maravillada. Qué bien.
Qué bien. Estamos hablando con Magalí Flax, directora de Crotos Libres, película que va a poder verse esta semana que comienza mañana en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, FICPA. No eligieron una sigla que se pronuncia muy fácil, pero es esa. Ahora vamos a pasar bien las fechas. Magalí, yo te quería preguntar, bueno, hablaste de los picapedreros, ahí me vino a la cabeza el corto de Azul Eisenberg, con quien escribiste la película y que ella produjo también, Las Picapedreras. Búsquenlo, si lo llegan a encontrar por ahí, véanlo porque está muy bueno. Y en función de eso... Tiene un Instagram que lo pueden buscar. Excelente, también. Las Picapedreras. Además, bueno, con Azul vamos a estar hablando probablemente la semana que viene sobre su primer largometraje, pero ahora te quería preguntar un poco también con ella en la parte de producción, ¿cómo fue el recorrido de la película? Porque leí por ahí que la película se realizó mediante trabajos de intercambio y ustedes aportando su trabajo, o sea, sin recibir fondos. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una decisión? ¿Fue un impedimento? ¿Fue una traba? Y además, todo el proceso desde que empezaste a acercarte al grupo hasta que estás pudiendo estrenar la película ahora, pasaron muchos años. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, yo a Azul la conozco de hacer taller con Mario Bochicchio, que es el montajista de la peli y montajista de las pelis de Azul también. Compartimos ahí espacio de taller. A Azul le encantó el proyecto porque nada, yo lo llevé ahí como primeras impresiones, primeras imágenes y nada, me conoce que yo soy medio cuelgue, yo puedo hacer taller toda la vida, soy medio crota también, ¿viste? Entonces es como, podía hacer taller de la película toda la vida y no terminarla ni hacerla, nunca. Entonces Azu ahí me puso las pilas, me ordenó y nada, empezamos como a escribirlas juntas, a grabarlas juntas, algunas imágenes para presentar al Inca. Salió el interés del Inca en diciembre, que nos avisan por mail que salió el interés del Inca, que lo había aprobado el comité, pero que no tenían firma porque estaba Céfala y la dirección. Entonces, en marzo, cuando asume la nueva dirección, deciden que no nos van a otorgar el subsidio. Fin. O sea, no hay explicación ni remate ni nada, y nos quedamos sin subsidio. Sí, fue noticia en ese momento. Sí, no, fue como muy terrible y nada, yo decidí como seguir laburándola, como pagando, como arreglando algunos números, como bueno, te doy un poquito, bueno, con Azul no, fue intercambio, con la postproducción de sonido también, yo soy fotógrafa y bueno, entonces, bueno, hacerle contenido para otra cosa, bueno, y se empezó a generar algo entre, como que después del shock, me acuerdo que yo hablé con Azul y le dije, ¿qué hacemos? Y fue un momento que esperamos un par de meses como que ver qué país era el que nos tocaba y dijimos, bueno, la hacemos igual, a lo croto. Y bueno, y fue así. Entonces con Azu laburamos gratis y con otros por intercambio, con otros con muy poco dinero, con otros después me haces la carpeta vos a mí, intercambios de todo tipo que se fue dando porque la gente le puso mucho amor. Me regalaron el DCP, Mary Franco Mao, que fue al programa de ustedes también, me regaló su DCP que se había ganado en un festival, se había ganado un DCP y me lo regaló a mí para que yo lo pueda hacer, y fue un montón de gente que apoyó el proyecto y la idea, ¿no? Como el concepto, de lo que queríamos hablar. Yo siento que es una película que es de Pedro y que, bueno, un montón de gente que creemos en él, bueno, hicimos esto para poder contar esta historia y para poder pensar en estas cosas, ¿viste? También. Así que sí, fue como una cosa medio colaborativa y de mucha gente que le puso amor, cariño y más paciencia de la que yo tengo, pero
Genios. Gracias a todos. Magali, Aprovecho. Magali, te mandamos un abrazo grande. Ahora vamos a estar diciendo las pasadas que tiene la peli en Buenos Aires. Magali Flax, directora de Crotos Libres, abrazo enorme. Abrazo, muchas gracias. Bien, ya que estamos, decimos, el 5 es lunes, va a estar en Turdera a las 6 de la tarde, estamos hablando del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, son funciones en la Provincia de Buenos Aires. El miércoles 7, ¿miércoles es 7 o es martes 7? El martes 7. Bien, entonces el domingo 5, corríjanme, ahí está. El domingo mañana en Turdera a las 6 de la tarde, el 7, el martes en La Plata a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde del mismo martes en Mar del Plata en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium. Muy bien. Pueden sacar más info, por si no se anotaron todo esto a tiempo, en el Instagram de la película, @crotoslibres. Quiero decir algo más antes de ir a la pausa con respecto a Crotos Libres, y que no es casualidad que esté Mary Franco en el proyecto, que esté Azul Eisenberg también, pero digo, hay una serie de documentales en los últimos tiempos argentinos que laburan con un material de archivo pero filmado de forma amateur. Esta película, Crotos Libres, es un ejemplo, la de Mary Franco, Boletín Interno también, y Senda India también, con una mirada muy interesante donde no hay una bajada de línea explícita, pero hay una apuesta política muy buena. Hay algo también de la austeridad en los intercambios sobre esto, ¿no? Sobre utilizar material de archivo y no necesariamente siempre producir nuevas imágenes, porque hay todavía mucho por desclasificar. Exactamente. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Bien, tenemos que hacer un segmento hablando de los Stones. Sí. Uno por año. Pero este segmento no Eso es a raíz de que fuera del aire estamos hablando de los Stones, porque si no... Lo que se dice fuera del aire queda fuera del aire. Está bien. Sí, por una canción que elegimos hacia el final de este bloque, que elegimos, que elegiste. Que elegí, pero no es de los Stones. Exactamente. Hemos recibido mails, mensajes de WhatsApp, algunos amenazantes incluso, sobre... ¿Por qué no hablaron de la nueva de Polcito? Del tanque. Claro, el tanque de Polcito, ¿El de la renga, el tanque? Sí, dirigí una película. De Tete Tanque. Y bueno, porque nos tomamos, como dijo Blas al inicio del programa, nos tomamos nuestros días para charlarla, incluso ustedes dos, por eso van a hablar ustedes y yo voy a escucharles. La vieron 2 veces, la película. Hacé la tarea, Rodrigo. La nueva película se llama Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. La anterior de Paul había sido Licorice Pizza, sí, ¿no? A mí particularmente no me había parecido gran película. Buenísima. A Blasito le gustó mucho. La anterior, El Hilo Fantasma, me había parecido más floja que Licorice Pizza. Pero está Daniel Day-Lewis. Lewis, pero bueno. Le sube 3 puntos ya. Pero bueno, no importa, vamos a hablar de Una batalla tras otra. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre el nuevo estreno que tiene muy buena crítica? Sí. En línea general. Arranca Pau y yo sigo con los peros. Bueno, me han señalado, me tiraron al aire. Bueno, la peli es una peli de acción, tiene muchas cosas, de acción, de crítica social, tiene mucha comedia también. Yo también me atrevo a decir que es una especie de coming of age en uno de sus personajes y después voy a profundizar en eso. La peli va de DiCaprio, ¿sí? Tenemos a DiCaprio, a ver, vamos a decir la verdad. Yo voy a traducir un poco. Blas hizo un gesto como... Vamos a ver cómo lo defiende. Bueno, dale, sí, mira, tiene cuadernito ahí. Bueno, profundice. Tiene cuadernito, se copió, es un copión. A ver eso. Es un copión. Pero bueno, DiCaprio,
que es Bob Ferguson en esta película, tiene muchos apodos. Es un soñador, es un revolucionario, entre comillas. Él piensa que es un revolucionario que se ve obligado a salir del estupor provocado por años de drogas, de alcohol, de sedentarismo. Cuando el pasado toca su puerta, o bueno, literalmente la detona, ¿no? En su juventud, él formó parte del grupo French 75, que era un grupo activista revolucionario liderado por Perfidia Beverly Hills, que es pareja y madre de la hija que Ghetto Pat, Rocket Man o Bob Ferguson, que es DiCaprio, tiene con esta mujer, y es esta hija la que tiene que buscar cuando es perseguida, 16 años después, es perseguida y secuestrada por Stephen J. Lockshaw, que está interpretado por Sean Penn, que es uno de los mejores personajes que le he visto interpretar a Sean Penn. A mí me gusta Sean Penn como actor, pero la verdad que está muy bien. Y bueno, Penn hace de un militar, que es también supremacista, con muy pocos patitos en fila. Y hay algo que menciona la película. Un tipo muy básico. Muy básico, y también un tipo que se lo ve muy solo, y ansioso también por ser aceptado, ¿no? Hay también una cuestión ahí que obviamente no te da pena. A mí Sean Penn en ningún momento de la película me dio pena, pero hay algo ahí en su personaje. Y algo que plantea la película que, bueno, que es que 16 años después de que cuando comienza, porque hay un salto temporal, el mundo no ha cambiado nada, ¿no? Y es un poco cierto. O cambió un poco para mal, ¿no? Cambió para mal. Lo poco que cambió para mal. Bueno, Paul Thomas Anderson toma el libro Vineland, o como se pronuncie, Vineland, de Thomas Pynchon, y hace una adaptación muy libre del mismo. Digamos, yo creo como que él toma este libro sirviéndose como una puerta de entrada al audiovisual, ¿sí? Y toma elementos muy característicos, ¿sí? de la novela, que oscilan entre la realidad y lo risible. Hay personajes muy paranoicos, este mundo conspiranoico, también la sátira social, la inconformidad y la crítica al sistema. Es algo que sucede mucho en la película, pero bueno, capaz que ya es tiempo de que Blasito empiece a expresar sus ideas ahí en cuadernito. Es una buena película, es una muy buena película. Creo que hay algo una sensación que dan estas películas, vamos a decir, una película con un presupuesto enorme, ¿no? Sí. Más o menos 150 millones de dólares. Que hay muchos directores de cine de hoy en día, hay muchas películas premiadas que con ese dinero hacen cosas espantosas, ¿no? Yo creo que esa película que le gustó a nuestro compañero Santiago Can, Todo en todas partes al mismo tiempo, debe haber tenido mucho presupuesto y es realmente una cosa inmirable. Es una calamidad esa película. Paul Thomas Anderson, creo que dentro del gran ecosistema del universo Hollywood y de los grandes estudios, es uno de los pocos que está haciendo cine preocupado por el cómo, ¿no? Por las imágenes, por lo formal, como decía más temprano Pau. Y eso es algo que te pasa, eso es algo que va en el orden de la experiencia también, ¿no? De ver, cuando ves muchas películas y hay una que te llama más la atención que las otras, probablemente hay una conjunción de cosas. Bueno, hay algo que tiene que ver con el gusto, obviamente, pero hay algo de toda esta fiebre que se está dando por esta película, que de repente parece que el cine ha revivido y que esta película viene de 15 años del futuro. Hay planos pensados, vamos a ser sinceros. Bueno, la vara está baja, eso es cierto. La vara está baja, pero sí, o sea, se sirve el lenguaje audiovisual para contar, no es que únicamente se sirve el guión. Exactamente. O sea, tenés un plano que es interesante, que te cuenta algo, que está ahí por algo. Está claro, y eso me parece que además es algo que habla de la trayectoria de un director. Vos hablaste de algunas películas que te gustaron más o menos, pero en general hay algo para decir siempre de sus películas, y es alguien que está, no sé, está haciendo cine de alguna manera, y es una un puchito, y es una contratendencia en este momento, ¿no? Donde lo que estamos viendo muchas veces parece ser otra cosa, hablando de los grandes tanques de la industria, ¿no? Porque el cine no se limita a lo que conocemos de nuestro cine nacional, del que hablamos siempre que podemos, y no se limita a lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? Ya sabemos que hay mucho más allá de esta línea vertical. Creo que
comparto lo que dice Pau, que hay una preocupación notable de la película por varias cosas, ¿no? Contar una historia, entretener, ser graciosa, ¿sí? Para mí, fundamentalmente es una comedia, con componente satírico, por si hace falta aclarar que es una comedia, ¿no? Y todo lo hace con un trabajo cuidadoso sobre las imágenes. Todavía Paul Thomas Anderson cree en que las imágenes pueden decir y contar cosas. Eso no hay discusión. Creo sí que la película está algo desbalanceada. Toda la primera parte es como un previously largo, ¿no? Que en general las películas tienen un primer momento que es, no sé si que tenés el término técnico, el setting de la... No, era ponernos así, no sé. ponernos en el ponernos estado, en situación, el contexto del espacio, de los personajes y tal. Toda esa primera parte me parece que es un poco tiene mucho el ritmo del presente, ¿sí? Con mucho corte, con mucho montaje bastante lineal, y que si la volvés a ver ves algunas linealidades que por ahí te perdés en la primera, porque está como un poco planteado, uno de los enigmas de la segunda parte está planteado en el principio, en un corte, pero bueno, es muy tiro, bomba, fuego, garche. Sí, la primera parte es como una construcción muy fuerte también de la figura de Perfidia, ¿no? Sí. Entonces es como que profundiza mucho en esta mujer que de alguna forma es la que su figura va a fundamentar todo lo que sucede después, ¿no? O sea, ciertas acciones de ella, ciertas cuestiones. Yo creo que en la primera parte también, que es algo que sostiene igual a lo largo de la película, trabajar el tema de lo vincular, los vínculos familiares. Pero hay algo que me llamó la atención de la primera parte, que se toma el tiempo, Anderson, de mostrar un poco como la parte B del ser revolucionario y del ser militante, siendo mujer en un grupo revolucionario que encima es quien lo lleva adelante, y tener una hija y tener un hijo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesta a sacrificar de mí misma en pos de maternar, o en pos de tener una familia? Yo ahí creo que puede haber una segunda lectura, porque creo que con la sucesión de acontecimientos, primero me parece que todo lo que construyen ese personaje después lo abandonan, y en función de los hechos que se van revelando, hay una sola revelación, así que no hace falta aclarar cuál es, puede tener como hasta una segunda lectura ese momento en que podríamos vincularlo como con la figura del quemado de la militancia, ¿no? Sí. Más allá de las cuestiones de la maternidad y todo que pueden aparecer ahí, me parece que después como va perdiendo fuerza eso, incluso la parte de familiar me parece que para mí es como muy subterránea. Incluso lo que pasa al final también me parece que es un poco, podría prescindirse de esa última escena, pero bueno, me parece que la segunda parte construye escenas más largas, menos nerviosas, incluso con los movimientos de cámara, ¿no? Hay algo en la primera parte que es como muy esa cámara en mano nerviosa, que es obvio porque es un grupo medio guerrillero, más que, yo creo que si bien lo sitúa en el presente, porque hay complicaciones, no, hay una política de represión, de persecución y de encarcelamiento de migrantes en los Estados Unidos. Es el contexto bastante actual que podría situarse hoy o hace 15 años en la actualidad de los Estados Unidos. Me parece que habla más de la figura del militante de los 70 acá, ¿no? Como del conflicto armado, de los grupos guerrilleros. Es satirizados, obviamente, en ese sentido uno puede decir, pero no era todo así, porque es una comedia y es una sátira, pero en eso me parece que el contenido político aparece muy atrás de la subtrama del activismo, no son como dos universos distintos. Hay algo de crítica social, pero para mí está muy de fondo, digamos. Para mí es la parte política que podría decirse, los grupos militantes, guerrilleros, las organizaciones y la política represiva, es más en el orden de la superficie que está. Y me parece que en esa segunda parte es donde ocurre lo más interesante de la película, que de principio a final te mantiene totalmente cautivo. Es realmente increíble como 2 horas 40 de película en un momento
se te va la cabeza a otro lado. Después, bueno, en el cierre me pasa esto. Yo creo que en esa gran escena de la ruta podría haber sido un broche de oro. Sí. Y ese doble epílogo que tiene es como medio una parte tribunera, otra parte como que había que cerrar algo que había quedado abierto, que me parece que la película no lo pedía tanto. No, y apela un poco más a la emotividad. Exacto, la película no lo pedía tanto, No. me parece eso. Creo que después de ese último encuentro estaba para... No le voy a decir a Paul Thomas Anderson cómo hacer sus películas, pero me parece que hay una parte central de la película que es muy sólida. Hay una parte inicial que, bueno, uno puede gustar más o menos, pero que es muy funcional a lo otro, porque cumple una función. Como es eso, es como algo que necesita hacer para después hacer todo lo demás. Y un final que es más para eso, para complacer. Sí, el final es vendehumo, me parece. Pero además, a mí me gustó mucho la película y no voy a agregar mucho más. Pero con respecto al final, me parece que también hay... podría haber apelado al fuera de campo. Digo, bueno, ¿qué pasará con la piba? Y qué sé yo, con la hija. Sí. La hija termina ahí, no quiero spoilear, pero la hija termina en esa escena espectacular de la persecución y todo, y listo, se terminó. Y después, bueno, si la hija es revolucionaria, no es revolucionaria, si se decide seguir el camino de su madre o no, bueno, quedará en la cabeza de cada espectador y listo, y ya está. Sí, ahí es cuando, bueno, justo hablando del personaje de Willa o de Charlene, que son el mismo personaje, voy a defender lo que dije al principio respecto al coming of age. Yo creo que hay una cuestión del tratamiento del personaje de la hija que me parece muy bueno de parte de Paul Thomas Anderson, que es que dentro de la película, que no saca el pie del acelerador, la película la verdad empieza ya muy arriba y es palo, sí. También nos presenta podría ser como una subtrama del coming of age, esta joven de 16 años que debe realmente en un día y medio descubrir su propia identidad, y ella no termina siendo la misma persona, obviamente, de cuando empieza la película. Entonces, no me atrevo a decir que una batalla tras otra es un coming of age, pero hay algo ahí del descubrimiento de su propia identidad que en este cierre emotivo termina como darle de ese cierre a la subtrama de Willa, ¿no? De Charlene, que creo que tranquilamente se podría prescindir de él porque ya el cambio está en esta escena que nombramos de la ruta, ¿no? Es una de las escenas, mejores escenas que nos ha dado Hollywood en los últimos, no sé, 20, 30 años. Totalmente. Y en relación a lo que decía Blas de que la revolución y los grupos revolucionarios y también la inmigración, que se ve que, digamos, sí, no es que es una película que habla específicamente de las grietas del sistema estadounidense. Creo que crea una historia que se imprimen esa atmósfera, ¿no? Entonces, no es menor que nos sitúan en una ciudad santuario, ¿no? Toda la trama sucede, o el bloque más importante, sucede en una ciudad santuario, ¿sí? Que es este municipio que limita o niega su cooperación con el gobierno nacional. Entonces, uno termina de entender, bueno, el personaje de Benicio del Toro, este sensei que tiene todo sumamente organizado y ordenado ante este paranoico Leonardo DiCaprio que no sabe para dónde ir, y el otro le dice, quédate tranquilo, no, mira, hacemos así. Ese giro que tiene la película es extraordinario. Ahí es donde me parece que la sátira funciona mejor, porque primero te muestra el contexto de esta idea setentista de la lucha armada, queriendo traerla al presente, donde claramente el personaje de DiCaprio es un quemado, que ya no se acuerda ni los códigos, hasta los códigos son ridiculizados, y el perseguido del Toro maneja todo con una templanza increíble. Sí creo que hay algo que puede ser, me parece que el contenido, no me gusta buscar el contenido, pero me parece que lo que puede aportar políticamente esta película no es tanto lo que muestra en la superficie o lo que muestra en primer plano, sino lo que está un poquito atrás, que es el reverso de eso. Primero, ridiculizar a cierta idea como... Esa romantización. La romantización de ciertas formas de la militancia, del activismo, como le llaman los yanquis. Si no, hay algo mucho peor que pasa medio de largo, es que todos cantan. Todos cantan, y no es un musical. Todos cantan. Nadie
termina de poner el cuerpo en su integridad por una causa. Ujú. Todos en el momento que tienen que cortar el bacalao, entregan. Y eso es tremendo, porque es el individuo termina primando, y no digo que la película lo postule como algo que está bien, queriéndolo o no, me parece que es algo que aparezca en la superficie, es como muy loco de ver, porque es un síntoma muy de la época. ¿Algo más para agregar? No, la verdad que me parece que es una película que va a seguir muchas semanas más en sala, y realmente ya por el simple hecho de la escena de la ruta vale la pena verla en cine. Sí, total. No, tienen que ir a verla. Yo me pregunto si va a seguir mucho tiempo en sala. Si vos vas a las carteleras, ¿No? Está abajo del todo. Es increíble. Sí, no sé. Yo no sé si hay un periodo de ventana o algo corto que pero me parece que no le están dando tanta. Obviamente debe estar llenando salas porque va a haber gente enferma como nosotros que va a ver esta película 2 veces al cine. La va a ver 2 o 3 veces más al cine. Bien, quería agregar una cosa más que no tiene que ver específicamente con esta película, pero que me hicieron acordar, sobre todo Blasito, cuando planteó el tema del cine de autor y que no hay. En el FICUBA está The Mastermind, que es una película de Kerry Reichardt, directora de First Cow, que es maravillosa esa película. La tengo anotada para ir a Bueno, esa verla. película era la que quería ir a ver después de Las Corrientes, sí me Bueno, quedé va a sin estar el cupo. martes 7:30 de la tarde en el Cinépolis de Plaza Jusey y se va a estrenar en Argentina, seguramente, porque le fue muy bien en Cannes, además. Así que cine de autor con, además, una utilización de los planos maravillosa. Sí, totalmente. La de Reichardt. No vi The Mastermind, vi First Cow, pero si siguen esa línea, es una película que hay que ir a ver. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine. Tercera temporada. Bien, esperamos esta última media hora de Nunca Fuiste al Cine y tenemos 2 invitados especiales a partir de un estreno. Sí, un estreno acá en la Ciudad de Buenos Aires porque ya se había estrenado en La Plata. López, el hombre que desapareció 2 veces. Jorge Leandro Colás, Felipe Celesia, es su apellido. Director, productor de periodístico, investigador de la película. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Ahí tienen el micrófono. Ustedes bien. vayan. Todo bien por aquí. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Un gusto estar acá. Bueno, justamente hablábamos con Blas, Paula también la vio, la peli, de que encontraron un modo de reflejar o de investigar y de mostrar una situación, un caso muy conocido por la sociedad argentina, pero un modo original. Digo, es muy interesante la puesta en escena que hacen sin dejar de ser un documental tradicional. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fueron desarrollando la película? ¿Cuánto tardaron? ¿Querés empezar? Bueno, el tema fue un amigo en común, productor, director, Tomás de Leone. Yo había hecho 2 documentales con él, La muerte no duele y Tras las huellas de Mengele. Y estaba como buscando proyectos y me consulta, me dice, ¿qué podemos hacer? Y ahí inmediatamente, espontáneamente, no sé por qué, se me ocurrió López. López es un documental que faltaba, era como una deuda que teníamos ahí. Y no había nada. No había nada, ¿no? Eso yo estaba pensando cuando veía. Capaz algo... Sí, pero... Hay uno más como urgente en esos primeros años que hicieron unos realizadores en La Plata, pero era muy sobre el momento, ¿no? De la desaparición. Como que a nosotros creo que contamos con el tiempo para tener una mirada distinta por el paso del tiempo, ¿no? Claro, y bueno, ahí arrancamos, se sumó Jorge. Empezamos a trabajar y por lo menos desde mi lado, que fue la producción periodística, lo que noté inmediatamente fue un acuerdo de todos los participantes notorio, ¿no? En general hay resistencias,
preguntan, bueno, pero esto, ¿cómo, cuándo, quién? En cambio acá todos los entrevistados, los protagonistas del caso López, desde los abogados querellantes, los oficiales de justicia, el juez que llevó adelante el caso Echecolás, etcétera, todos inmediatamente, hasta el gobernador, ex gobernador Solá, todos se sumaron inmediatamente. Él por ahí más encantado, me lo imagino, de querer aparecer a... Pero fue el que más dudas tuvo, ¿eh? ¿Sí? Porque, bueno, como bien dijo fuera de cámara, es una mancha de mi gobierno, y lo es. Es una mancha del gobierno provincial y nacional. Y bueno, ahí hizo alguna evaluación. Primero hasta incluso dijo que no, que qué sé yo, pero después aceptó porque siempre deslizo yo amablemente que el documental se hace y que más vale que participen si quieren meter su versión. Claro. Además, él aparece... Bueno, lo primero que dice, vayan a verlo, ¿no? Esto es todo dato, no hay spoiler, ¿no? No vamos a ir ahí. Pero primero aparece más cerca de la versión que le conocimos, que es decir... Él en su momento fue el que dijo, debe estar perdido por ahí, ¿no? Fue Felipe Solá el que lo dijo. Acá, más suavizado, se refiere a la familia, a la posición de la familia, que era de que por ahí se había perdido porque alguna cuestión emocional, porque era grande y eran muchas emociones. A mí me llamó también la atención ver esta cosa que, que pudimos ver nosotros in situ en esos años, que es como la distancia entre los organismos que estaban más cercanos al gobierno, incluso querellantes, y los que estaban en una crítica de izquierda, también querellantes. Ustedes, aparece eso en el documental, me parece que aparece de manera muy clara. ¿Apareció automáticamente? ¿Fue algo que se fue surgiendo de las entrevistas? ¿Lo notaron cómo apareció eso inmediatamente? Sí, como siempre el caso López fue un caso incómodo, ¿no? Este hecho de que en pleno contexto del 2006, con la reapertura de los juicios a los represores, con la caída de las leyes de impunidad, había un momento y una mirada distinta a lo que había sucedido en la última dictadura cívico-militar, y en pleno contexto de ese fervor democrático desaparece Jorge Julio López, ¿no? Entonces es un caso que incomoda, que es incómodo. De hecho, por momentos se hacían dos manifestaciones reclamando por la aparición de López distintas, que no se cruzaban, la familia en otro grupo porque tampoco se sumaba a las manifestaciones. Entonces, claro, es un caso difícil, que era difícil de dónde pararse, qué mirar, qué criticar, y también eso atentó contra que haya un cauce común en búsqueda de justicia, más allá de las atrocidades de la justicia y de la policía y de las fuerzas de seguridad que investigaron el caso. Pero creo que siempre el caso López fue incómodo en ese sentido, dado ese contexto político que vivíamos en esos años, ¿no? Retomando un poquito lo que decía Blas con respecto a esto que mientras investigaron encontraron o lo fueron a buscar de entrada, hay algo que deja bien en claro el documental, que excede la figura de López, que es la continuidad no solamente en el método, sino también en personas de policías bonaerenses durante la dictadura y en democracia. Eso apareció también rápido, ¿los fueron a buscar ustedes? Digo, más porque eso es algo que la izquierda, o los sectores más de izquierda, de derechos humanos vinculados a la izquierda, lo plantearon de entrada. ¿Eso lo encontraron? Que aparece en la película algunos funcionarios, ¿no? que lo dicen abiertamente. ¿Cómo fue eso? Sí, eso sabíamos que iba a aparecer, como que estaba, digamos, toda la información, la bibliografía que teníamos sobre el tema apuntaba a eso. Lo que creo es que no teníamos conciencia por ahí, si bien teníamos conciencia así de que había muchos policías que habían estado activos durante la época de la dictadura y que seguían en actividad en el 2006, incluso algunos que habían estado en centros clandestinos de detención. Creo que lo más impactante fue encontrar a esas personas que estaban sospechadas de participar de esta segunda desaparición de López en archivo, en juicios por la verdad, declarando, siendo interrogados acerca de la desaparición de López, todas personas vinculadas a la policía bonaerense, y creo que hay dos materiales que son inéditos, que no habían aparecido en los medios, que tienen que ver con dos líneas de investigación muy claras, que nos muestran a dos ex policías bonaerenses
muy vinculados o sospechados al menos de tener participación en la segunda desaparición de López, ¿no? López desaparece justo en la cuadra en donde vivía una ex secretaria de Checolás. Un mes antes de la desaparición, López es fotografiado y siempre aparece un ex policía por detrás de él como vigilándolo. Y estas líneas que nosotros desde nuestro humilde rol de documentalistas encontramos, vimos los materiales, los analizamos, nunca fueron investigadas del todo por la justicia. Esas personas no fueron indagadas por la justicia para ver por lo menos que puedan decir por qué esa situación tan irregular en esas dos líneas. Y eso también te genera esa impotencia, esa bronca de 19 años de injusticia y de impunidad, ¿no? Es muy terrible eso. Es increíble ver condensado en 80 minutos, menos de 80 minutos, todas las cosas que las querellas van narrando, pero la ves con material de archivo también, como por ejemplo, ¿cómo no van a...? Vos decís, es como le gritás a la televisión, ¿no? Le gritás a la pantalla, es como, ¿cómo no van a seguir esa pista? Sí. Es realmente... Y ahí eso les quería preguntar porque decían más temprano que querían y necesitaban o veían que faltaba ese documental sobre López. ¿Qué idea tenían al principio? O si es que había una idea más o menos cerrada o era poner el tema, y cómo fue transformándose esa idea, porque me imagino que a partir de la investigación, ahí Felipe también por ahí podés aportar, aunque supongo que fueron trabajando un poco a la par, a partir de lo que se fueron encontrando, si hubo algún giro o un momento en que el documental se cambió de esa idea inicial que tenían. Digamos, el caso López es un tema abierto, entonces ese era el desafío también, un poco cómo dar respuesta a esa demanda que iba a haber de los espectadores, de la audiencia, ¿no? Sabíamos que no íbamos a poder dar una solución, ojalá si fuera, y estaríamos hablando de otro momento histórico si aparece López, y que nuestra película afortunadamente hubiera quedado vieja. Pero bueno, en principio lo que nos encontramos es que hay la hipótesis que comparten todos y que es un poco la que más se acerca, creo yo, a la mejor versión de la verdad, es que fue un grupo operativo de la policía bonaerense, vinculado de Checolás, muy pocas personas, que tuvieron a disposición inmediata del cuerpo, digamos. Pero esto es una hipótesis que es la que circula y no, salvo Saín, nadie se atreve, digamos, a arriesgarlo. Porque también en la búsqueda, yo hice un trabajo también, un libro sobre el equipo argentino de antropología forense, y en la investigación criminal y en la búsqueda de personas no se puede descartar absolutamente nada. No sé si están al tanto del caso de Tenorio Jr., el pianista de Vinicius de Moraes, que desaparece en el 76 misteriosamente. Las hipótesis eran que se lo habían llevado, que Astiz lo había matado, que la ESMA, qué sé yo, todo falso. Lo terminaron enterrando como NN en el cementerio de Benavides. Estuvo en un mal lugar, en un mal momento. O sea, con lo que quiero referir con esto es que no se puede dar por cierta ninguna versión hasta no tener elementos cerrados. Lo que se dice es eso. Nosotros trabajamos un poco en esa línea y fuimos recreando, más que nada, creo yo, ciertas conclusiones que a casi 20 años podemos ir sacando y ciertos significados y sentidos que tiene el caso López para nosotros como sociedad. Claro, porque ese es el aporte, me parece. Claro. Más que una hipótesis criminal de le pasó esto, fue fulano, no, porque fue mengano. Lo que hace la película es mostrar lo que se pudo haber hecho y no se hizo, ¿no? Las cosas que estaban... Bueno, y los vicios de origen, ¿no? Y los vicios de origen, que ya todos los que más o menos se acuerdan del caso saben que la investigación la tuvo la misma policía bonaerense durante 1 año y medio. Ni hablar que los momentos claves son las horas inmediatas próximas a la desaparición. Pero mostrar, más allá de la hipótesis que sigue la línea, la película y todo, creo que lo que le hace muy bien la película es medio que mostrar el elefante en la habitación. Es como, esto estaba acá, y tenés un hilo rojo muy corto y no se siguió por ahí. Ahí Miriam Bregman es muy interesante lo que dice, un poco con un chiste, ¿no? Vino una señora, bueno, no la vamos a contar, pero seguían las hipótesis más descabelladas y las que estaban adelante de ellos y se las llevaban las querellas, no las seguían. Exactamente. Quería sacarlos un segundito de lo que
más se conoce sobre López, que es su segunda desaparición, también parte de su primera, pero ustedes también logran con la película mostrar a este López que incluso desde ciertas figuras de los derechos humanos, y a mi juicio dolorosamente se lo intentó rebajar un poco, ¿no? Rebajar su militancia. Decir, bueno, no lo conocía nadie, era un tipo grande, de hecho era un tipo grande para la media de su momento de militancia, y lo logran, reconstruyen un López que está detenido, que se preocupa por sus vecinos, que es un militante como trabajador también, que en un momento me llama mucho la atención a mí y me emociona el tipo que está solo y escribe hasta donde no puede, como si fuera un archivista, con una memoria prodigiosa. Eso lo refleja muy bien el documental. Sí, sabíamos que estaba el desafío de cómo construir a este personaje en ausencia de López, y también sabiendo que muchos espectadores posiblemente conocían la historia a través de los medios, tal vez muchos espectadores fueron a las marchas a reclamar justicia por López, entonces sentíamos que teníamos que construir al personaje a partir del archivo y de los testimonios de las personas vinculadas a él, y correrlo un poco del símbolo, ¿no? Como que todos conocemos a López, pero en el fondo sabemos quién es López. Y ahí empezaron a aparecer matices que nos fueron incluso sorprendiendo a nosotros. Esto que vos mencionabas de el albañil, que iba solo a los fines de semana, que era el único momento que tenía a la pequeña unidad básica de Los Hornos, hacer un trabajo más social con los pibes, llevarlos a tomar chocolatada, a hacer carreras en bolsados. Como que había algo de esa militancia más barrial, que aparecía que nos sorprendía, y que incluso hoy por hoy sorprende a muchos espectadores. Dice, yo no sabía qué tipo de militante era López, por ejemplo. Y todos conocen a López, pero no en ese nivel, en ese nivel de complejidad. Y cuando aparecen estos materiales, él durante muchos años, entre la primera y la segunda desaparición, escribió cosas como fijando un poco sus recuerdos, hizo dibujos de los espacios y de los centros clandestinos de detención donde estuvo detenido, hacía prácticamente identikits de los secuestradores y de los torturadores, y escribía como compulsivamente en cualquier lugar, desde un volante del supermercado, la parte de atrás de una cuenta de servicios, y ver esos materiales, la verdad que fue como muy impactante, ¿no? Era estar ahí con él, y también eso es algo que a mucha gente la sorprende, porque no se conocía mucho. Hay un libro escrito por Jorge Canterbetti que se llama López Memoria Escrita, que tiene esos materiales, pero la verdad para nosotros en el momento del rodaje tenerlos, tocarlos, sentirlos fue como muy muy impactante, muy emocionante estar con ese testimonio de lo que fue su vida, ¿no? Y su búsqueda de justicia. Y también es interesante cómo ustedes reconstruyen, a ver, la búsqueda de un familiar desaparecido es un camino muy duro, ¿no? Y el hijo es quien se pone la búsqueda al hombro, y en cierta medida él también se termina transformando como en un archivista, porque en un momento él dice, mi viejo tenía todas las carpetas guardadas, y ustedes muestran en un momento como él tiene todos los recortes, hay como un legado ahí que es emocionante. Hay momentos donde la película es sumamente emocionante, más allá de cuando uno lo escucha declarar a López y sabe cómo va a terminar, ¿no? Pero toda esa cuestión del legado que tiene que seguir buscando y tiene que seguir la lucha, está muy bien construida. Sí, Rubén es un personaje más que, por supuesto, el episodio lo transforma, y es muy sincero en aceptar sus limitaciones y por contraste mostrar que el viejo tenía una calidad que él no tiene de alguna manera. Tiene como mucha humildad ahí. Y nunca, creo yo, entra en una cosa de impostura, ¿no? Él no es un héroe, nunca se muestra como tal. Esto es algo que le tocó y muchas veces con pesar lo tiene que llevar adelante. Y más todo lo emocional. Estamos hablando de una familia muy sencilla, de clase trabajadora, que hizo lo que pudo con esta situación, que no fue nada fácil. Lo que vos decías del trauma de tener un familiar desaparecido no termina nunca. Siempre digo, uno está preparado para lidiar con la muerte, pero con la desaparición no se puede.
Y Rubén lo que hace es tratar de llevar adelante la memoria del viejo, también una voluntad firme de que se lo encuentre, porque esto es lo que lo guía, más allá de todo lo que se armó alrededor del caso López, que él creo que lo valora, él lo que quiere es que aparezca su viejo, que se sepa qué pasó con su viejo. Y bueno, ahí va. Tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de, saliendo un poquito de esta película puntualmente, dejar de preguntarte, Jorge, ¿cómo vas a hacer Cine el Inca para traernos tu próximo documental? Bueno, de hecho, este mismo proyecto tambaleó con esta nueva gestión del Inca. Claro, pero vos ya habías... El proyecto, sí, no voy a entrar en detalles porque van a ser muy aburridos. El proyecto estaba aprobado en la gestión anterior, tenía firma, qué sé yo, pero en un momento, misteriosamente, este proyecto y otros proyectos de características documentales políticos fueron misteriosamente dados de baja porque hubo una vez un link de fin de rodaje que se entregó unas horas tarde, entonces creo que hay que dar de baja. Bien, hoy hablábamos con Magali Flax que pasó algo similar también con su proyecto. Bueno, muchos meses de pelea, llantos, de desesperación de qué vamos a hacer con la película ya grabada, si no solo a nivel financiación, sino a nivel podemos terminar y estrenar esta película, porque el Inca no solo financia, sino que también es parte central en la difusión de estas películas. Finalmente logramos que el proyecto sigue activo, fue hasta el momento íntegramente financiado por nosotros, y el proyecto debería seguir su cauce y en algún momento tal vez recuperar parte de esa inversión. Y después sí, creo que es muy terrible lo que está sucediendo con el Inca, lo que está sucediendo con Cinear, como que habla de mucha ignorancia de parte de las autoridades del Inca de qué es lo que está sucediendo, de lo que es el documental. Hace poco salió un anuncio anunciando, valga la redundancia, un concurso de documentales y la foto era un león, un Sahara en Sahara y un león en África, como si los documentales fueran eso. Y bueno, y eso habla de mucha ignorancia y también de cierta parálisis en el sector cinematográfico que no terminamos de reaccionar o de acomodarnos a lo que está sucediendo. En otras épocas, ante algunos eventos muchísimo menores, la comunidad se unía y salía y marchaba y tomaba el Inca. Ahora como que estamos todos un poco desorientados y me parece que es el momento de que algunas voces se levanten y exijan que se cumpla la ley, ¿no? El Instituto de Cine está regido por la ley del cine y solamente pedimos eso, que se cumpla la ley, se financien películas en vez de poner el dinero que tendría que ir al fondo cinematográfico en bonos o plazos fijos como está sucediendo ahora, ¿no? Sabemos que está en el Gomón, tiene un solo horario, eso también no está bueno. Creí que tenían más horarios, pero no, tiene un solo horario a las 7 de la tarde. ¿Cómo sigue el recorrido de López? ¿Estuvo en La Plata? Sí, la película se estrenó en La Plata, con su entorno, con sus vecinos, con su familia, que estuvo genial, muy emotivo, muy impresionante ese estreno. Pasamos ahora por el Festival de Bariloche, por el FAB, que también fue una proyección hermosa, intensa. Mañana domingo va a haber una función especial en el Cine Gomont con la mayoría de los protagonistas. Va a estar Rubén López, Miriam Breckman, varios de los protagonistas más, el equipo de realización de la película. Y después va a seguir en algunos espacios Inca. Vamos a ver si vamos a tener una segunda semana en el Gomont, esperamos que sí. Y después, bueno, va a tener alguna función más en Avalon, que es una sala que está en Ítaca, que es un teatro que estamos programando algunas proyecciones del documental ahí. Y bueno, y esperando el camino. Muchas gracias a los dos, Jorge Leandro Colás, Felipe Celesia. ¿Querías decir algo más? No, muchas gracias a ustedes, está buenísimo el programa, los escuchamos habitualmente, y gracias por el aguante y por el apoyo al cine argentino. Gracias a ustedes, chicos. Bien, nos vamos yendo escuchando a Sara Eve, con una canción muy particular que ella hizo. ¿Quieren saludar? ¿Quieren hacer algo o cierro yo? Chau, Rodri, saluda a vos que sos el conductor. Y bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Sí, mañana entonces a las 7, función especial de López, con todos y todas las que participaron en la película y en la producción de la película. Chau, Rosita. Chau, Flor, que cambiamos ahí en el medio. Chau, Juaneco. Nos vemos. Chau.